bienvenido al primer programa o episodio de Café con Hackers. Es correcto, yo aquí tengo mi cafecito. A lo mejor no vean el café de nuestro invitado, pero estoy seguro que lo tiene también ahí. Ahí está, miren el cafecito. Y vamos a hablar de temas de suma relevancia, de protección, de internet, de internautas, pero no me la lío. Les voy a presentar quién es nuestro maravillosísimo invitado. ¿Ok? Él se llama Pablo Corona. Es director general de la NICE Sistemas de Gestión y Evaluación. Es ingeniero y maestro en Administración de Tecnologías de la Información y también autor del libro Guía Práctica para la Gestión de Riesgos en el área de la ciberseguridad. Tiene muchos otros títulos, muchos otros. Es un duro en este tema. Así que le voy a pasar la palabra para que nos cuente más de él. Pablo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Malcolm. Un gusto estar con ustedes aquí y un honor que me hayan invitado a este primer episodio de Café con Hackers y esperemos platicar cosas interesantes. Qué bueno que ahorita le cortabas la introducción porque ya te iba a interrumpir así de no, a ver, esto es no para aburrir a la gente con títulos, sino con cosas interesantes. Excelente. Y vamos a conversar de malware, de virus, de troyanos, de cosas que a ti, a mí y a todo el mundo aquí nos tiene que interesar. Y voy a comenzar con una pregunta easy, digo fácil para Pablo, un poco más difícil para mí y más difícil para muchas otras personas. Pablo, cuéntame, ¿qué es un malware? Por la palabra yo ya deduzco que es algo malo, pero cuéntanos qué es. Pues mira, es que históricamente le hemos llamado de muchas maneras y ahora esta palabra me parece que es de las que mejor describe lo que históricamente hemos puesto. Antes le llamábamos virus, ¿no? O le llamábamos troyanos o gusanos. Y cada uno de estos tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, un troyano justamente pues, está basado en este tema del caballo de Troya, en donde es algo que se mete a tu sistema de forma inadvertida para buscar atacarlo, o un gusano que busca replicarse, o sea, irse copiando de un lugar a otro de forma automática, o un virus, ¿no? O sea, que hoy ya tienen poco comportamiento, ya hay pocos virus puros, y entonces le llamamos malware a todos estos software maliciosos. O sea, malware sería la combinación de dos palabras, de mal, de malo, y de software, o sea, es un software malicioso. Y lo que busca es, de una manera u otra, pues afectar a un sistema, a una computadora, aunque esta afectación no siempre es una afectación tangible. A veces pareciera que si no tengo una manifestación de que algo raro pasa en mi máquina, no estoy infectado, y pudiera haber tipos de malware de otro tipo. Ahorita te doy ejemplos, pero para darte uno muy particular que me parece representativo, un malware que se llamó Stuxnet. Ese malware, según distintas cifras, y depende a quién le preguntes, pero hay quien dice que en algún momento pudo haber infectado hasta el 30% de las máquinas conectadas a Internet. O sea, imagínate en el mundo el 30% de las máquinas. Pero en realidad, el que haya infectado estas máquinas nunca se manifestó en ninguna otra. Estaba diseñado para solamente activarse al llegar a una máquina que estaba en cierto lugar, con cierto sistema operativo, con cierto número de serie y en cierta ubicación geográfica, que resultaba ser la computadora que lleva el programa nuclear de Irán. Y eventualmente tardaron muchos años, al parecer 6 años, en que este malware fue creado. Estuvo contagiando y contagiando máquinas de manera inadvertida, o sea, solamente se copiaba y copiaba y copiaba hasta que un día llegó una USB que un empleado del programa nuclear llevó a su casa, su máquina estaba infectada en la casa, llevó esa USB al trabajo y se activó y estuvo parado el programa nuclear. Imagina, entonces, el malware no forzosamente tiene que ser algo que nos afecta a nosotros, puede ser algo sumamente dirigido. Este tema obviamente ya es algo que le llamamos una amenaza dirigida, no era para afectar a cualquiera, pero para llegar a ese lugar necesitó contagiar a todo el mundo, ¿no? Qué chistoso, comenzando desde lo que dijiste al principio, el troyano nunca había hecho el hilo del caballo de Troya y de la sorpresa que se llevaron para decirle el nombre troyano, ¿no? Pero qué padre esa información. Entonces, el malware es algo malo, es los virus que han evolucionado, malware, algo malo del software. Y me imagino que así como me contaste, debe existir N cantidad y deben seguir como saliendo o gente creándolas o cosas así. Tengo una duda
que ahorita es muy común, y creo que todo el mundo, casi todas las personas que tenemos acceso a Internet, también tenemos un móvil, tenemos un celular, un teléfono. ¿Estos malwares infectan a los teléfonos? Sí, o sea, puede haber malware para teléfonos, puede haber malware para computadoras con Windows, computadoras con Linux, computadoras con el software de Mac. En realidad, el asunto es cómo se propaga ese malware. Porque, déjame te doy un ejemplo. A ver, muchas veces habían dicho y históricamente decían, no, las Mac no tienen virus, ¿no? No sé si a ti tocó escucharlo, pero decían, no, las Mac no Sí. tienen virus. Bueno, no es que no tengan virus, lo que sucede es que el sistema operativo de Mac por mucho tiempo fue más cerrado y aparte más restricto hasta de nicho, por lo, por lo tanto no era un objetivo tan grande como los sistemas corporativos que corrían en Windows y en donde podías encontrar información. Recordemos que al final el que hace un malware lo que busca es capitalizar lo que hace en algo tangible, que puede ser dinero o reputación, pero que busca capitalizarlo. Entonces, no forzosamente significa que un malware diseñado para Windows va a afectar a un malware diseñado para Linux o para Mac. Entonces, son como familias distintas de malware. Pasa muy parecido a las enfermedades. Hay enfermedades que solo le dan a los caballos y que no se transmiten a los humanos. O enfermedades que solo le dan a los puercos y no se transmiten a los perros, ¿no? Entonces, pasa cosas parecidas. O sea, son tipos de software malicioso que normalmente lo que hacen es aprovechar algún error o le llamamos vulnerabilidades de los sistemas. Cuando alguien programa el sistema operativo, por ejemplo Linux o Mac o Windows, muy probablemente cometió algunos errores de cómo conectó una cosa con otra, cómo se comunicaba una pieza del software con el exterior o con otro componente. Y entonces, cuando cometió esos errores, hay quien lo descubre a través de investigando, picándole, probando. Hay muchas maneras de poder encontrar esas fallas. Y entonces explotan estas vulnerabilidades de un sistema para crear un malware que aproveche esa vulnerabilidad y se meta a un sistema. O hay algunos otros que pueden ser más genéricos. Por ejemplo, puede ser solo un software ejecutable que no aprovecha una vulnerabilidad, sino, pues así como tú abres la calculadora de tu computadora, pues alguien te dice, te manda por correo, mira, esta es la calculadora Plus y vas a poder hacer operaciones mejores. Entonces, bajas el correo, instalas la calculadora Plus y ahora ya a lo mejor y posiblemente hasta te dé una funcionalidad, o sea, porque ellos obviamente venden su producto, pero al mismo tiempo que te muestra algo en pantalla, pudiera estar inadvertidamente haciendo otras cosas en tu computadora. Haciendo sus barajustes ahí. A mí, y fíjate, tengo una anécdota rapidísima dentro de la plática. Yo cuando estaba en la secundaria, hace unos días, me tocó ese tipo de correos. Y me acuerdo que fue la transición en el que mi generación conoció el punto .exe, los ejecutables. Que descubrimos que un correo con un punto .exe, ya, a lo mejor hiciera algo bueno, pero nos cayó una paranoia de punto .exe ejecutable, no lo hagas, no lo hagas. No sé si hasta la fecha sigue haciendo, pero fue como esa transición. Y me tocó que me abrieran la bandeja de discos. Hubo una persona que controló mi computadora desde su computadora. Abría bandeja de discos, me cerraba ventanas, me abría ventanas. Y yo así como, oh, increíble. Pero bueno, ya pasó. Y el punto, creo que súper importante aquí es que recalquemos que nadie está exento y nadie es 100% seguro. Yo hasta la fecha pensaba que Mac sí lo era y te juro que ahorita que me lo dices, no. Trabajé con Mac muchos años, tuve iPhones, todo, y nunca me preocupé porque pensé que era un sistema totalmente cerrado. Imagínate. No, no, Y ya bueno, estuve así. no lo es. Lo que sucede es que hay menos usuarios de Mac que de Windows. Entonces, y son más vistosas las noticias porque tienen afectaciones más grandes. Pero si buscas noticias de vulneraciones a software de Mac, las ha habido. Ahora está de moda estos malwares de tipo ransomware, que lo que hacen es secuestrar la información en tu mismo disco a través del cifrado. O sea, el cifrado hoy, pues, de alguna manera nos protege, ¿no? Porque lo usamos para tener comunicaciones o almacenar de manera segura, y solo si tengo la llave con la cual quiero mandar un mensaje o guardar un mensaje en mi máquina o hacia ti, pues solo el que tiene la llave puede abrirlo. Pero los delincuentes han usado estos mismos mecanismos de cifrado para hacer estos que le llaman ransomware. Ransom como el rescate que pides en un secuestro, y ware ¿Sí? de software, ¿no?
Entonces, lo que hacen es un malware que se mete a tu máquina, cifra tu disco duro, y entonces la información sigue en tu disco duro, pero la llave la tiene el delincuente y te pide dinero por la llave. Entonces, ¿quieres recuperar tu información? Dame la llave, bueno, dame dinero y te doy la llave, pero el problema es que en algunos casos, es más, hasta para jugar con el factor psicológico, te ponen un contador y dice, y te quedan 10 horas para hacerlo, si no voy a destruir la llave. Y en algunos casos, que pues hay gente que ya lo ha hecho de forma más disciplinada, tienen respaldos constantes, frecuentes de su información, dice, pues entonces yo no voy a pagar, formateo mi máquina, tomo mis respaldos y no tengo bronca. Los atacantes han sacado archivos que pueden saber que las extensiones delicadas de punto, no sé, XLS, de punto doc, de bases de datos, las han sacado y luego te dicen, bueno, pues si no quisiste pagar por recuperar tus archivos, paga porque no las publique, porque te voy a avergonzar en público, te voy a de alguna manera quitar ventajas competitivas, ¿no? Entonces, han sido maneras de atacar en donde pues estos delincuentes lo que hacen es, como dije hace rato, monetizar o buscar monetizar sus ataques lo más fácil posible. Antes, si un atacante tenía que meterse a tu sistema, uno, luego encontrar información valiosa, dos, luego sacarla y almacenarla, lo cual significa también recursos, y luego tres, buscar a quién vendérsela, pues ahora solo tuvo que hacer el uno y el dos, tres y cuatro los quitó, porque se mete tu máquina y ya tiene comprador, lugar de almacenamiento y forma de procesarla, ¿no? Entonces tú eres el comprador de tu propia información, lo cual pues cambia la manera en la que pensamos de cómo funciona hasta el malware. Sí, es una evolución que, y aparte, cómo se las ingenian. Digo, somos buenos para siempre inventar más cosas. Como la ingeniosidad o la genialidad que tienen para hacer de primero teléfonos, después las estafas por los fraudes, después lo que decías de robar información, ahorita secuestrar tu información, o sea, secuestrar parte de ti, y si aún así no quieres obligarte o amenazarte o chantajearte con mostrar tus cosas, eso está, cuídense, cuídense, yo me estoy enterando de muchas cosas que no sé, eso del secuestro, no, ni idea, y yo de verdad no tengo respaldos ni nada, los voy a hacer hoy mismo. En este Pablo, momento. pero así en ese instante, estamos aquí y estoy respaldando en algún otro disco. Oye, Pablo, voy a hacer una analogía tal vez de un tema que yo conozco, que son los videojuegos, y lo voy a intentar llevar y que tú me expliques en el tema de la ciberseguridad y la protección de datos y todo este rollo. Yo, como juego videojuegos, me gustan los videojuegos, aprendí a programar videojuegos. Con base a esto, cualquier persona puede programar o hacer un malware con algún conocimiento. Yo, programador de videojuegos, ¿podría crear un malware? A ver, la respuesta sencilla es sí, pero creo que es más sencillo todavía tener un malware que programarlo. La respuesta sencilla es sí, porque pues con que sepas programación muy básica, por ejemplo, un malware pudiera ser borrar archivos y seguramente hasta tú, cuando has instalado videojuegos, has entrado a la línea de comandos y usado comandos como del asterisco punto asterisco y sabes que eso borra todos los archivos en una carpeta. Pues poner eso en un archivito que te mande por correo y que tú ejecutes, ya puede ser un malware. Ahora, es un malware muy rudimentario y que de alguna manera necesitaría ser muy ingenuo para caer en ello, pero ya fue un malware en sí, ¿no? Ahora, el problema está en que ni siquiera necesitas saber programar hoy día, porque hoy los delincuentes también han encontrado modelos de negocio en donde encontramos malware as a service, o sea, tú quieres que te diseñen tu malware, pues entonces contratas a un cuate que programa el malware. Y no solo a la medida, lo hacen ya hasta por paquete. De estos temas del ransomware, busca en internet y hay opciones, ni siquiera tienes que entrar a la deep web, o sea, lo buscas en la web abierta y podrías encontrar gente que te vende o te renta malware de ransomware para que tú lo personalices, le tomas, le pones tus datos de contacto y lo mandes al mercado. Entonces, ni siquiera necesitaría ser programador. Pudiera ser solo un tema en donde contrataste o compraste los servicios de alguien que ya lo programó para tú utilizarlo y que me parece también hasta más grave.
Cada vez, no quiero sonar fatalista, pero cada vez me asustas un poquito más. Y qué bueno que estoy conociendo de todo esto. Mira, este momento, esta plática, el programa se llama Café con Hackers. Y quiero tocar esa palabra exactamente, puntual, hacker. Hacker. Ya nos dijiste más o menos cómo hacen las personas para infectar, malwares, los raptos de tu información. Ahora, yo como creador de contenido, Malcolm Toy crea contenido de YouTube, crea contenido en Twitch. Tenemos como ciertos estándares o cosas que tenemos que como que cumplir, que no están estipuladas en una hoja, pero que decimos, ok, Malcolm Toy, tengo más de 20,000 suscriptores, soy youtuber, puedo llamarme youtuber. Un hacker, ¿cuándo realmente se vuelve un hacker en toda la extensión de la palabra? Es una pregunta muy interesante, ni siquiera me la había hecho tal vez nunca, pero voy a tratar de responderla haciendo un poquito de historia. Porque, ¿de dónde viene la palabra hacker? Y creo que hay varias historias de dónde vienen. Hay quien dice que algunos cuates que arreglaban teléfonos les daban golpes y ese golpe le decían hack, y entonces como que arreglaban las cosas a trancazos y eran hackers. Otros que en el MIT lo hacían como que los que programaban cosas ahí medio fuera de lo normal o que alteraban los sistemas le llamaban hackers. Hay alguien que se va todavía más atrás y que había cierta región en Inglaterra en donde había unos caballos que eran muy broncos y les decían a esa familia hackers y entonces después se utilizó. Hay muchas historias, pero más allá de las historias de la palabra, la definición que a mí más me gusta para usar de un hacker es aquel que puede hacer que un sistema vaya más allá de sus límites. Y de sistema no estoy hablando hasta de sistemas de información, ¿eh? O sea, porque hoy hasta se habla de, y son términos que de repente no me gustan mucho, pero se usan en los medios, por ejemplo, de life hacks, ¿no? Si has oído, y entonces Sí. life hacks para las vacaciones, y entonces que es cómo aprovechar mejor tus vacaciones, o life hacks para cómo ligar, y pues entonces cómo ir más allá. Y entonces, ¿qué es este hack? Pues básicamente algo que hace que un sistema que tenía ciertos límites, tú lo extralimites, o sea, puedas salirte de los límites del sistema. Y por eso es que ha habido cierta controversia entre si los hackers son buenos o malos. ¿Por qué? Pues a ver, si es que si te estás saliendo del sistema, de alguna manera siempre los outliers se han vuelto parte de contraposición de los sistemas. Pero también todos los sistemas sociales, políticos, económicos han crecido, evolucionado gracias a que alguien los cuestionó, los extralimitó, los rompió o de alguna manera se salió de ellos. Entonces, pues para mí este término de hacker no forzosamente tiene una connotación negativa. Es alguien que en el término de los sistemas entiende bien cómo funciona un sistema y puede extralimitarlo, ya sea en el software, ya sea en el hardware, ya sea en las redes, e ir más allá de los límites, de las fronteras que cuando se diseñó se habían pensado. Entonces, tratando de responder ahora sí a tu pregunta de cuándo alguien se consagra como un hacker, creo que pudiera ser en el momento en que encontraste algo en un sistema en donde lograste que fuera más allá de sus límites. O sea, que lograste hacer algo nuevo con ese sistema o lograste encontrar cómo entrar o salir de una manera que no estaba prevista. Y entonces creo que en ese momento pudieras decir, hice un hack de este esquema, ¿no? Ok, el primer hacker que conocí entonces fue MacGyver. MacGyver es un gran hacker. Ahora, es un hacker más de temas físicos, pero pues con un clip y su cinta de duct tape lograba resolver lo que fuera, ¿no? Sí, ahorita que lo pones así, sí, ese era un duro para romper de manera físicamente las cosas, ¿no? El sistema físico. Pablo, ya no quiero dejar de preguntarte cosas. Estoy así ya todo pilas con esto. Dale. Sé que ves temas de ciberseguridad. Y tengo una pregunta que puede sonar fantasiosa. La gente de ciberseguridad, ¿cómo ve los datos en su pantalla? Y me explico un poquito mejor. Yo, si fuera alguien de ciberseguridad, me imagino como Neo
sentado en una computadora y viendo así números en la Matrix. Así lo siento. ¿Cómo la gente de ciberseguridad, todos esos datos que llegan, me imagino que son, pues, N cantidad de datos, muchísimos. ¿Cómo los ven? ¿Cómo se proyectan en sus máquinas eso? Es que también me gustaría antes de responder directamente a tu pregunta, darle tantita vuelta para hacer contexto. Sí, sí. Porque cuando dices ustedes, la gente de ciberseguridad, suena que hay una sola categoría, así como de hackers no hay una sola categoría, pues tampoco hay una sola categoría de gente dedicada a la ciberseguridad. Y entonces déjame hacer un poquito de contexto de qué es ciberseguridad, porque antes hablábamos de seguridad de los sistemas, ¿no? De los sistemas informáticos. El problema es que hoy de esos sistemas informáticos ya no solamente dependen bits y bytes. Hoy de eso depende que estemos tú y yo platicando, pero también depende que llegue la comida o no a tu casa, o la luz o el agua, o la salud de una persona. Entonces, ya no solamente se trata de proteger bits y bytes. La ciberseguridad se trata de proteger al mundo físico. Hoy, ya dije, dependen de estos sistemas que comamos o no, que nos comuniquemos, que haya guerra o no. Y me gustaría dar dos ejemplos muy puntuales. Uno de mayo de 2019, en donde una secta terrorista, seguramente ubicas esta secta que se llama Hamas, en el Estado de Israel, allá en el Medio Oriente, un poquito más para acá, estaba atacando con ciberdelincuentes, o sea, ciberatacantes, estaban haciendo un ataque a infraestructuras críticas del Estado de Israel. Infraestructuras críticas, podemos hablar del suministro de luz, de electricidad, de agua, que hoy, como esos sistemas están controlados por sistemas informáticos, pues si tú atacas al sistema informático, pudieras dejar sin luz, sin agua, sin gas o sin alimentos a una población entera. Entonces ya los efectos de un ataque de este tipo, de un ciberataque, ya no solamente es que perdí mi información, sino pudieras perder vidas humanas o otras cosas mucho más graves. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de proteger la vida misma y a la sociedad. Esta secta estaba haciendo un ciberataque al Estado de Israel. El Estado de Israel, las fuerzas de inteligencia detectaron a través de sus mecanismos en dónde estaban ubicados físicamente estos atacantes, y lo que hicieron fue, en lugar de lanzar un ciberataque de contraataque o de bloquear sus comunicaciones, lanzaron un escuadrón, bombardearon el edificio donde estaban y publicaron un tuit diciendo se acabó la amenaza. Así, y está el tuit ahí publicado. Es la primera vez en la historia, mayo de 2019, en donde un ciberataque fue contrarrestado con un ataque físico. Y me parece un gran ejemplo de que ya no hay una frontera entre los efectos y consecuencias que tiene algo en el mundo digital y el mundo físico. Ya son una sola cosa. O sea, ya no hablamos de que, ay, bueno, en el mundo digital, en Mario Bros. Te morías, pero volvías a salir. Hoy, en los juegos de video, cuando te mueres, a lo mejor ya no revives igual, o sea, ya perdiste categoría, ya perdiste experiencia, ya los demás avanzaron más que tú. Y entonces ya hay un efecto físico, o sea, ya no hay un efecto que solamente es, pues ya saco las 100 vidas de Mario Bros. Y puedo seguir jugando. No, no, no. Ya hay un efecto real en el mundo físico y cosas tangibles de un ataque cibernético. Entonces, esta protección de la ciberseguridad no se trata solamente de proteger los sistemas. Entonces, ahora sí, para responder tu pregunta, cuando me dices qué datos ven, pues es que en el mundo de la ciberseguridad hay gente especializada en las leyes de ciberseguridad, de cómo perseguir los delitos, de cómo atacar a los delincuentes, de cómo encontrarlos, de cómo enjuiciarlos. Ahora piensa que un crimen que se hizo a través de internet, a lo mejor la víctima está en México, pero el atacante está en Rusia, pero los servidores estaban en la India, pero las comunicaciones pasaron por 25 países. Entonces, parte de la ciberseguridad tendría que ver con cómo le hago para perseguir en 10 jurisdicciones distintas a un cuate que bajo otros términos podría ser invisible. Y no tiene nada que ver con bits y bytes, ¿no? O sea, es un tema de regulaciones y que sonaría aburrido, pero es apasionante también. Hay gente que se dedica a los temas de educación, de cultura, de profesionalización de estos temas de ciberseguridad. Hay gente que se ha dedicado más a los esquemas de investigación. Hace rato hablé de las vulnerabilidades. Voy a encontrar vulnerabilidades en los sistemas, a encontrar errores, a buscar cómo se comunica un sistema con otro, intentar interceptar
comunicación e intentar desarmar esos mecanismos de cifrado para encontrar qué hay adentro de esos sistemas y después explotarlo. Hay gente que se ha dedicado más a los grupos de defensa, o sea, a proteger a los sistemas y establecer mecanismos para que no puedas ser tan fácilmente vulnerable. Y así como esos, te dije ahorita 5 ejemplos, yo creo que podríamos enunciar decenas de disciplinas dentro de la ciberseguridad que pueden llevar a distintas formas de ver tu pantalla. Entonces, habrá gente que es una persona profesional en la ciberseguridad, pero que solo ve una hoja de Excel, o que solo ve una ley en su pantalla, o que solamente ve una base de datos con un montón de nombres, o que ve una interconexión de países que se mandan y que reciben información a través de empresas que conectan los principales nodos de interconexión de Internet en esa zona. Creo que hay muchísimas disciplinas adentro de esto y todo mundo pues, lo ve de una manera distinta. Ahora, obviamente son más vistosas las pantallas que tienen más numeritos y más líneas y colores, ¿no? Pero no forzosamente quiere decir que el otro no está teniendo una labor pues, significativa en materia de ciberseguridad. Wow. O sea, me quedé muy cortito con esa palabra ustedes. Es decir, ustedes, es un mundo, es un montón de gente que ve todo esto y que de mi parte, creo que de parte de la gente, de los internautas, agradecemos que tengan toda esa dedicación, ese trabajo y esta especialización para cuidarnos en todo lo que nosotros queremos nada más chatear. Nos están cuidando atrás de todo eso, mis hermanos y hermanas. Pablo, otra preguntita. Esa me encanta. Ya no puedo parar. Nosotros, internautas comunes, ¿cómo podemos cuidarnos de todo lo que ya mencionaste? Que de mi lista de 2 cosas de qué cuidarme ahora tengo como 1000. ¿Cómo podemos cuidarnos de ser menos vulnerables a esas situaciones? Me gusta llegar a esta parte de la plática porque justo es donde siento que puedo aportar más. Porque hasta este momento de la plática sonaría a que, oye, pues estamos tan expuestos que mejor apaguemos nuestras máquinas y regresemos al lápiz y al papel, ¿no? Y a las cavernas. Pero no, la verdad es que no va por ahí. Mi intención de contarte todas estas cosas que suenan así al Pati Chapoy de la ciberseguridad, a los chismes de cosas que pasan, no es para que solamente veamos el lado negativo, sino que entendamos que hay peligros, pero que esos peligros existen porque ganamos algo a cambio. ¿Qué ganamos? Pues es que las computadoras nos permitieron que esta entrevista, que de otra manera yo me tuviera tenido que haber movido a Mérida o no sé en qué parte de Yucatán estás tú, o tú tenías que haberte movido a la Ciudad de México, pues estamos haciéndola en tiempo real y por un medio de comunicación distante. Las tecnologías nos hicieron llegar más lejos, más rápido, ser más eficientes y ganaste de antemano. O sea, fue una apuesta totalmente disíncrona. Ganas de antemano y dejas la posible pérdida a una situación potencial. De, bueno, sí, pero si se caen los sistemas, entonces pierdo. Sí, pero si se corrompe la información, entonces pierdo. Sí, pero si me la roban, ¿no? Entonces, me gusta esa comparación porque todas las cosas que hacemos se vuelven un habilitador de negocio con estas tecnologías, un habilitador de entretenimiento, un habilitador de comunicaciones, un habilitador social, pero que nos expone de alguna manera a situaciones potenciales. Pero que la verdad es que en el mundo hemos protegido las cosas del mundo físico y por eso hace rato te ponía el ejemplo de cómo los impactos del mundo físico tienen reflejos en el mundo digital y viceversa. Y entonces podemos proteger nuestros sistemas con ejemplos de cosas que hacemos en el mundo físico y que dejamos de hacer y que deberíamos hacer o dejar de hacer en el mundo digital. Y que ahora con la pandemia vas a ver que te va a hacer más sentido estos ejemplos que te voy a poner. Uno bien fácil. A ver, si tú sales a la calle y en la banqueta te encuentras un filete miñón en un plato bonito, orilla de oro, tocinito, puré de papa, pero tirado en la banqueta, ¿te lo comes? No. No te lo vas a comer, ¿estás de acuerdo? No. Pero si te encuentras tirado un disco duro de 1 terabyte que diga proyecto secreto para llegar a la luna, no me digas, lo conectaste a tu máquina. O si encuentras videos de los niveles secretos del videojuego no sé qué, lo vas a conectar a tu máquina. Te comiste el filete. Te comiste el filete. O sea, entonces,
¿cuál es la primera recomendación? No te comas el filete. O sea, si no sabes de dónde salió esa información, si no sabes quién lo cocinó, quién lo había conectado a su computadora antes, qué hay adentro, qué cosa, porque a lo mejor es que es un disco duro, a lo mejor lo conectas y quema tu máquina, ¿no? O sea, lo que habría que hacer es no te comas el filete. ¿Por qué nos permitimos privarnos de eso? O sea, ¿por qué en el mundo físico sí estamos acostumbrados a limitar ciertas cosas, como no comerte el filete, pero en el mundo digital no nos hemos acostumbrado a decir, no, 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 eso es peligroso? ¿Sí? Y otra, bien sencillo, cuando yo era niño, la primera cosa que me enseñaron cuando aprendí a contestar el teléfono es, si alguien marca y te pregunta, hola, ¿con quién hablo? La respuesta es... ¿Con quién quieres hablar? ¿Con quién quiere hablar? ¿No? O sea, eso nos Es correcto. enseñaron a todos los niños. Pero en el momento en el que alguien te habla por teléfono y te dice, oiga, el titular de la tarjeta tal, mire, se ganó un premio, ¿cuál es su nombre? Ah, sí, soy Pablo Corona Fraga. Se lo dijiste, rompiste la primera regla que ya te había dado tu abuelita. Toma tu filete, Tú te lo se lo, volviste a comer. te lo volviste a comer, ¿no? Entonces, cualquier cosa que suene demasiado buena para ser verdad, lo más probable es que es un fraude. Si es demasiado barato, si es demasiado rápido, si es gratis, cuestiónalo, porque la mayoría de las veces, yo te diría el 100% de las veces, o sea, conozco prácticamente nulos casos, de esas cosas no eran un fraude, son un fraude, todas las veces. Entonces, si algo es demasiado bueno para ser verdad, no te comas el filete. Número 2, en la pandemia estamos acostumbrados a decir, no te doy la mano, me pongo una mascarilla. ¿Y por qué te pones la mascarilla y por qué le exiges a los demás con los que convives que tengan la mascarilla? Porque por lo menos mi aproximación en la pandemia es, asume que todos los demás están contagiados. Tú interactúes con quien interactúes, asume que están contagiados. Pero pese a ello, tienes que interactuar con ellos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, hagamos lo mismo en los sistemas. Interactúa con los sistemas que tengas que interactuar, pero asume que todos los demás sistemas con los que interactúas están contagiados. ¿Cómo le haces? Pues busca esos mismos mecanismos de una mascarilla. Pues podría ser a lo mejor un escáner anti-malware, podría ser a lo mejor un firewall, podría ser a lo mejor un mecanismo que monitorea el contenido de algo, podría ser la recomendación de una persona que ya lo vivió, pero asume que todos los demás están contagiados. Y entonces, cuando te llega esto te debería cambiar la manera en la que interactúas, por ejemplo, por correo. Cuando te llega un correo y dice en el nombre del remitente que viene de Pablo Corona, lo que tendrías que hacer hoy es, y si viene de Pablo Corona, pues dale clic al nombre y te va a aparecer el correo, porque a lo mejor alguien dijo que era Pablo Corona, pero no era mi dirección de correo. ¿Estás seguro que viene de la dirección de Pablo Corona? ¿Estás seguro que estás en el sitio de Hurricane, se llama? Hurricane ¿De Gaming. Huracán? Sí. Huracán Huracán, Gaming. de Huracán Gaming. ¿Estás en el sitio legítimo o estás en unos cuates que se intentan hacer pasar por Huracán Gaming? Antes de ver un certificado de seguridad, por ejemplo, es común decir, es que una página segura es la que tiene el candadito de seguridad, ¿no? Pero antes de ver el candadito de seguridad, lo que tendrías que asegurarte es, ¿estás en la página adecuada? O sea, ¿estás en la página de Huracán Gaming o estás en Huracán Gaming, que pues, a lo mejor alguien trata de aprovechar el typo para hacerse pasar por la página? Y vas a tener un certificado de seguridad que te garantiza que estás en la página legítima de Huracán Gaming. Es legítima de estos cuates, pero no son tú. ¿Me explico? Entonces, Ay, son recomendaciones sencillas de cosas que podemos hacer, que en el día a día lo hacemos. O sea, cuando tú sales a la calle y te dan una dirección, pues corroboras que esa dirección es a la que llegaste porque la calle, el número corresponde, porque el portón es del color que te dijeron. Pues haz esas mismas cosas en el mundo digital. Una más. Estamos todos surgidos de que haya una vacuna y que a nuestros papás o a nosotros nos toque la vacuna, que a nosotros no sé cuándo nos va a tocar, pero a lo mejor un día. Y esa vacuna, ¿qué va a hacer? Nos va a hacer invulnerables a una vulnerabilidad que ya se conoce y que aparte ya se tiene una manera de revertir, ¿no? De curar y de prevenir. Bueno, lo mismo sucede con los sistemas. A veces
vemos la máquina que nos dice, hay actualizaciones pendientes, ¿quieres hacerla? No, es que me quita tiempo, no, es que me va a pedir reiniciarla. No, deberías estar igual de urgido que con la vacuna porque te está haciendo invulnerable a todas aquellas vulnerabilidades. Hace rato mencioné los errores que cometen los programadores cuando hacen un sistema y que son normales, pero también es normal que los corrijan, los detecten y publiquen estas actualizaciones para que entonces ya no sea vulnerable el sistema a esa falla que existía. Por lo tanto, estemos urgidos de que cuando sale un esquema de actualizaciones lo instalemos porque nos va a ayudar a ser invulnerables a aquellas cosas. Y con ejemplos así de sencillos me parece que podemos proteger porque la mayoría de los ataques suceden así, por aprovechar que no corroboraste quién era el remitente original de un correo, porque abriste un archivo adjunto que te decía, mire, instala esta aplicación, es gratis y te va a dar no sé qué cosa que acá tienes que pagar, yo te la doy gratis. O te voy a habilitar el juego completo porque aquí tenías que pagar y yo te lo voy a dar gratis. Pues esas cosas que suenan demasiado buenas para ser verdad, la mayoría de las veces incluyen un fraude, un malware, un botnet o algo que está tratando de hacer inadvertido algo en tus sistemas. Entonces, yo creo que esas recomendaciones que te doy son, no me puse técnico, no me puse a hablar de cosas que fueran demasiado complejas, sino cosas que haces en el día a día con tu vida y que las puedes hacer también con tus sistemas. Sí, y la verdad es que lo entendí perfectamente bien. Y si lo digo coloquial y lo repito para la gente que a lo mejor se pudo haber perdido en algún momento, no te comas el filete, que es nada de lo que parezca muy bueno, no puede ser, cuídate como es la vida real. Verifica a dónde llegaste. Si es la casa real, si no es la casa real, no entres. No te quieren ahí o algo te pueden hacer ahí. Y 3, siempre estate como a la vanguardia actualizando porque los errores se corrigen y esas correcciones te ayudan a ser menos vulnerable. Son esos 3. ¿Estuvo bien? O 3. Y la última que quisiera compartir es, así como cada vez que sales de tu casa, cierras la puerta. O sea, cuando sales de tu casa, lo primero que hacemos, por lo menos en México, porque en otros países es más acostumbrado a dejarla abierta, pero aquí pues cierras la puerta de tu casa, ¿no? Pues entonces habilita que tus dispositivos tengan un mecanismo de cierre, que inicie sesión con el iris, con la huella, con un password, y que ese password solo lo tengas tú, que no lo tenga nadie más, que no se repita el mismo password en un sitio que en otro, porque si se lo roban al sitio A van a tener acceso al sitio B. Y entonces con eso que hacemos en el mundo físico, que es cierra tu casa, cierra las ventanas cuando te vas de vacaciones, cierra las llaves del gas, pues haces algo parecido en los sistemas. Asegúrate que tú seas el único que tiene acceso a tus sistemas. Y hasta que puedas tener así como cámaras de videovigilancia para saber, a ver, qué pasó en las vacaciones cuando me fui, alguien entró, alguien intentó abrir, pues revisa las bitácoras de tus sistemas para ver si alguien hizo cosas raras, ¿no? Si notas que tu sistema está más lento de lo normal, que la red no responde igual, que hay aplicaciones que tú no instalaste, que hay algo que, así como en tu casa entras y ves el jarrón movido y dices, alguien entró, pues si tú ves que hay una app nueva en tu celular que tú no instalaste, pues cuestiónalo y ve con un profesional de la salud de los sistemas para que te diga si eso está normal o no, o si es parte de lo que podías esperar. Entonces, con cosas así, me parece que podemos tener una higiene digital adecuada. Uf, yo ahorita en lo que platicabas, me puse a pensar, me he hecho un buffet, pero un buffet, he comido todo el tipo de cortes de carne de los que ponías. Y sobre todo hablando en videojuegos, que las gemas gratis. Y esto lo quiero decir para la gente que está más como ad hoc a los videojuegos, que es el ejemplo que les puedo dar. Ahorita, aparte, comienza a ver la evolución y las mezclas. Hay mini compras o compras adentro de los juegos que después son regaladas. O invierte 2 pesos y vas a llevarte como si hubieras gastado 100. Y a mí me ha tocado, no lo voy a negar, he caído en algunos. Y ahorita voy a estar mucho más consciente de todo eso porque, repetimos, todo lo que parece ser muy bueno en un muy alto porcentaje no es lo que parece. Entonces, yo haciendo memoria, ustedes hagan memoria, la gente que juega videojuegos, la gente que está en el internet normal, ¿cuántas veces han caído en ese 1000% gratis, en ese regístrate aquí y no sé qué? Todo eso, sí, también tengo entendido que eres un profesional en la protección de datos. Los datos es un tema
creo que de lo más sensible que hay, es lo más personal que tenemos. Mi nombre, mis números, mis direcciones, vaya, todo eso es lo más sensible. Esos datos, Pablo, ¿de qué manera los, llamémosle hackers o los delincuentes de Internet se los pueden robar? Digamos que no hablo de mi computadora. Yo tengo mucho contacto con muchas páginas. Hay la posibilidad de que ahí se los roben. Acabas de mencionar que pueden robar como de una para tener de otra y así estar. Esos datos personales, ¿qué tan vulnerables están cuando hacemos un trámite en Internet? Bueno, a ver, están tan vulnerables como el sistema en el que los hagas. Y como ya di ejemplos, pues todos los sistemas de alguna manera en algún momento pueden estar vulnerables. Ahora, ¿qué tan fácil es? Pues dependiendo qué tan robusta fue la seguridad que le pusieron a ese sistema. Y otra vez sucede muy parecido a tu casa. ¿Qué tan fácil es que entren a tu casa? Pues de qué alto fue tu barda, le pusiste alambres de electrificados, le pusiste triple chapa, le pusiste cámaras de seguridad. Pues un atacante seguramente se va a animar menos a entrar, porque si la casa del vecino tiene una barda de la mitad de alto, no está electrificada y no hay cámara, y asumimos que en las dos casas hay valores similares, pues entonces ¿a cuál te vas a meter? Pues a la que sea más fácil, ¿no? O sea, entonces, por eso es que cosas tan sencillas como la que te dije hace rato, elevan tanto tu seguridad, porque no eres la fruta que cuelga más abajo, ¿no? Siempre cuento aquí el chiste de dos sujetos que están corriendo en la sabana africana y los persigue un león, se los quiere comer, y uno de ellos se detiene a cambiarse para ponerse unos tenis porque trae unas botas muy pesadas, y su compañero le dice: ¿tú crees que con los tenis vas a correr más rápido que el león? Le dice: no necesito correr más rápido que el león, solo más rápido que tú. Y en realidad eso pasa, no necesitas tener seguridad perfecta, solo necesitas no ser el que tiene la peor seguridad de tu ecosistema para que se coman a los demás. Entonces, ahora, hablando de eso de los datos personales, no necesitas tener seguridad perfecta, pero sí mejor seguridad que las de los de al lado. ¿Cómo hacemos eso? Desde cosas tan sencillas como, a ver, si algo te preocupa que alguien se lo pueda robar porque te puede avergonzar, porque es muy comprometedor, porque puede dar información que puedan usar en tu contra, pues mejor no lo publiques. A veces nosotros somos los primeros que, sin que alguien vulnere un sistema, publicamos en las redes sociales, en nuestros estados, en los sistemas de mensajería o en donde quieras, información que pueden usar en nuestra contra. Porque pones en tus redes sociales: voy a salir de vacaciones a Miami 3 semanas. Pues ya le dijiste a la gente que tu casa va a estar descuidada 3 semanas, ¿no? O tú fuiste el que puso: acabo de comprar esta cosa que es carísima y aquí la tengo en mi casa. Pues ya les dijiste en dónde pueden encontrar algo en tu casa. ¿Me explicó? O sea, y no, nadie tuvo que vulnerar un sistema para eso. Solamente tuvieron que poner atención de las cosas que tú saliste a gritar en el campo abierto, ¿no? En los sistemas de publicación, que hoy, pues las redes sociales es como salir a gritar a la plaza. Entonces, lo primero es: no publiques cosas que te comprometan como persona. Ahora, dos, sí, las vulnerabilidades de los sistemas pueden hacer que alguien se robe información de un tercero. Por ejemplo, y pasa cada rato, le han robado los datos a los hoteleros, de las visitas, de los sistemas estos de citas por internet, al del correo electrónico, al de las redes sociales, a todo mundo. O sea, prácticamente dime una marca de tecnología y te digo una fecha en la que se los vulneraron, o sea, al que quieras. Pero también hay cosas que nos pueden ayudar a que la seguridad de ellos no solo dependa de ellos, sino también nosotros tomemos parte. Te doy dos ejemplos. Si tú usas el mismo password, por ejemplo, para tu cuenta de Discord, hace rato mencionabas Discord, o Twitch, no me acuerdo cuál dijiste. Los dos. Discord los dos, vamos. Si tú usas la misma contraseña para Discord que para Twitch, si un día Discord tenía una mala seguridad y le roban los usuarios y contraseñas, van a saber que tu correo y la contraseña pues prueban en otros sistemas y van a entrar también a Twitch, ¿no? Ahora, si tú tuvieras una contraseña distinta en Discord que en Twitch, si a Discord le roban tu contraseña, intentan en Twitch con ella, pero no van a poder entrar. Entonces ya solamente fue en Discord y te enteras y la cambias. Entonces, no usar la misma contraseña en más de un sistema es una buena práctica.
Ahora, el problema es que luego tienes tantas contraseñas que se vuelve complicado recordarlas, pues usa un administrador de contraseñas. A la antigüita hubieras tenido una libreta donde las apuntas, pero si esa libreta la pierdes, pues ya perdiste tu vida. Pues ponla en un lugar que con mecanismos de cifrado, con un password que está a lo mejor en la nube, pero en un lugar adecuadamente resguardado, vas a poder acceder solo tú cuando lo necesites y ahí están todas las contraseñas y hasta te va a recordar, mira, esta fue vulnerado a este servicio de Discord, cámbiala. Y un tercer recomendación al respecto de los inicios de sesión. Hoy le llaman un segundo factor de autenticación. Lo usamos todo el tiempo con el banco, por ejemplo, ¿no? En el banco, para hacer una transacción, te pide ya sea un token físico, un aparato que genera numeritos, o ahora ya se utilizan los tokens en el celular que te genera los mismos numeritos y los pone automáticamente. Habilita ese segundo factor hoy. Todas las redes sociales, los sistemas de correo, el Discord, el Twitch, el Twitter, el que quieras, todos permiten segundo factor de autenticación. Si lo habilitas y alguien se roba las contraseñas, aparte de robarse las contraseñas, tendría que tener la posición física de ese token en donde se generan los numeritos. Entonces te tendrían que robar, aparte de la contraseña, que esa sí puedes copiarla y pegarla, robarte tu aparato, que ese no lo puedes copiar y pegar, porque te darías cuenta que no lo traes contigo. Entonces cuidas esa cosa y ya estás cuidando a tu sistema. Entonces habilitar el segundo factor de autenticación es algo que también ayuda a elevar la seguridad de los sistemas. Y ahora, bueno, ¿qué tan fácil es que alguien le roben tus datos? Pues yo te diría al revés, asume, hace rato hablamos de que todo el mundo estaba infectado, pues asume que todos los datos se los van a robar y más bien trata de tener los menos posible expuestos y para cosas que sean innecesarias, pues ni los expongas. Excelente. Con esto, cosas tan sencillas que ya nos dijo un experto que podemos hacer, podemos estar lo menos vulnerables posibles. Ahora, para terminar esta conversación, terminar nuestro cafecito juntos, ¿algo más que gustes anexar, Pablo? ¿Algún tema o algún término, algo que quieras regalarle a la gente que nos ve ahorita? Bueno, solamente primero agradecerte a ti y al grupo de personas que estamos organizando este tema de Café con Hackers, a la Asociación de Internet y a todos los demás que han colaborado por esta participación y ojalá que haya sido un buen inicio de estas pláticas. Y recordarles que comparemos el mundo físico con el mundo digital, tengamos higiene digital. Así como nos bañamos todos los días, espero, la mayoría de los días, así como nos aseamos frecuentemente, hacemos nuestros sistemas, tengamos la misma higiene que tenemos con nuestro cuerpo, con los sistemas, porque hoy también de los sistemas depende nuestra salud, también depende que llegue alimento, también depende la vida en realidad. Entonces tengamos esa higiene y compartamos las prácticas con los demás. Creo que algo que hace falta mucho es no vivir en esta cultura de, hace rato que decías de quién sí es un hacker o no, de repente en estos grupos suena, pues yo sí soy y tú no, cuando yo creo que lo que deberíamos es, bueno, a lo mejor yo soy en un sentido y tú lo eres en otro, pues compartamos qué aprendiste tú y qué aprendí yo y qué podemos intercambiar de información. Creo que hace falta hacer más comunidad en lugar de pelearnos unos con otros y eso puede ayudarnos a todos. Es correcto. Muchísimas gracias, Pablo Corona, por aquí. Yo igual tengo que agradecer que me hayan tomado en cuenta para este proyecto. De verdad que me encanta hacer esto, me encanta platicar de nuevos temas, sobre todo temas que me interesan y que no sé mucho de eso y tengo la posibilidad de platicar contigo, por ejemplo, que eres un experto en esto. Estoy muy agradecido con la Asociación de Internet de México, con Like Inteligente, por invitarme a mí y a Huracán en sí a formar parte de este proyecto. Es el primero de, espero, muchos, con muchos temas que abordar y esperamos que les haya gustado. Hago una despedida ahorita, así como nos vemos o algo así. Sí, pues nos vemos. Muchas gracias. Y ahora sí, Pablo, nos despedimos juntos de nuestros amigos internautas a la de 3. 1, 2, 3. Gracias. Gracias por todo y nos vemos en un próximo video. Síganos en todas las redes sociales que vamos a dejar en las descripciones de este video, porque además, ya último punto antes de irnos,
Durante todo el tiempo se están compartiendo información, tips y cosas para siempre estar protegidos. Ahora sí, me callo no más y nos vemos en el próximo Café con Hackers.